Bien, en este video vamos a aprender a calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de números naturales. Este método con el que vamos a determinar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es en base a la descomposición prima que ya aprendimos. Entonces es necesario tener el conocimiento de la descomposición prima para poder realizar el método del cálculo del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor correctamente. Si no has visto el video de descomposición prima, lo voy a dejar por acá para que puedas observarlo y posteriormente entonces vengas a aprender a calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Primero que nada, pues el mínimo común múltiplo es el más pequeño de todos los múltiplos que tienen en común dos o más números, mientras que el máximo común divisor es el más grande de todos los divisores que tienen en común dos o más números. Como les decía, para hacer el cálculo de cada uno de ellos es necesario conocer el procedimiento para calcular la descomposición prima de un número, puesto que este método es basado en la descomposición prima. Nada más que a la hora de calcular o determinar la descomposición prima se hace ya sea de los dos números que me están dando, o de los tres o de los cuatro, puesto que se puede calcular el máximo común y el mínimo común ya sea de dos o más números. Vamos a ver algunos ejemplos para primero pues conocer el método y después para establecer las diferencias entre cada uno de los procedimientos, porque son muy similares, pero a la hora, el momento de detenerse es crucial para poder hacer correctamente el procedimiento del cálculo del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Veamos. Para calcular vamos a hacer el ejemplo primero del mínimo común múltiplo. Para calcularlo, entonces tomamos los números, en este caso 6 y 18, y como lo hacemos con la descomposición prima, trazamos una línea vertical. Y acá a la derecha de la línea vertical vamos a colocar divisores. En primera instancia, divisores tanto de 6 como 18 en este caso. Es decir, primero vamos a colocar los divisores primos de ambos números. Recordemos que los divisores primos pues son los números primos. Había una corta lista que les recomendaba conocer de memoria. En este caso el 2, el 3, el 5, el 7, 11... y ahí hay más. Entonces siempre es recomendado seguir esta lista en orden de menor a mayor. En ese caso nos preguntamos, ¿el 2 puede dividir a 18 y a 6? Por supuesto, ¿verdad? Ambos tienen mitad. ¿Cómo lo sé? Porque terminan en número par. Entonces recuerden que los números que son pares o terminan en 0, pues los pueden dividir 2, se puede dividir 2. Entonces acá coloco el 2 y por supuesto que entonces ahora hago la división. Cada uno de estos números los voy a dividir por el número que coloqué a la derecha de la línea. 6 dividido entre 2, eso es 3. Y 18 dividido entre 2, eso es 9. Muy bien. Vean que ya 3 y 9 no tienen mitad, entonces ya no puedo continuar con el 2. ¿Será que el 3 puede dividir a 3 y a 9 a la vez? Por supuesto, ¿verdad? Entonces puedo colocar el 3 acá. Continuando, entonces lo mismo. Ahora agarro cada uno de estos números y los divido por 3. 3 dividido 3, que esto es 1. Y 9 dividido 3, que esto es 3. Muy bien. Claramente ya no hay ningún número que divida a 1 y a 3 a la vez, porque 3 es un número primo. Simplemente seguimos buscando divisores para el número que es distinto de 1. En este caso el 3 divide a 3. Entonces vamos a colocar el 3 acá y divido. 1 dividido 3 no se puede, entonces simplemente lo bajo. Si yo coloco un número acá y no lo puedo ir, el de la izquierda no lo puedo ir porque está en la derecha, entonces simplemente lo bajo. 3 dividido 3, eso es 1. ¿Ok? Cuando en los números que están a la izquierda obtengo al final 1, ese es el indicador de que he terminado. ¿Okay?
eso me indica que he llegado al fin. Cuando cada uno de los números que están a la izquierda de la línea han llegado a su descomposición máxima, que es cuando llegan a 1. ¿Okay? Eso quiere decir que termino, que me detengo de hacer divisiones. Ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 18? Agarro estos números que me quedaron acá y los multiplico. Es decir, en este caso 2 por 3 por 3. De acá resuelvo 2 por 3 que es 6 y 6 por 3 que es 18. En este caso el mínimo común múltiplo entre 6 y 18 es 18. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a calcular el máximo común divisor para recalcar las diferencias entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. En este caso empezamos de la misma manera. Colocamos los números que me están dando una línea vertical y a la derecha divisores. La restricción acá en lo que es el máximo común divisor es que esos divisores tienen que ser exigidamente comunes. Vean que en el mínimo común múltiplo yo utilicé acá el 3, aunque el 3 solo dividía uno de ellos. En el máximo común divisor tiene que dividir a ambos números en este caso o no se pueden colocar. Veamos, entonces 8 y 12 tienen mitad, entonces los puedo dividir por 2. Puedo dividir por 2, acá 8 dividido entre 2 es 4 y 12 dividido entre 2 es 6. 4 y 6 aún puedo seguirles sacando mitad. La mitad de 4 que es 2 y la mitad de 6 que es 3. Muy bien. Entonces noten que 2 y 3 no tienen ningún divisor en común. Okay, no hay ningún número que divida 2 y a 3 a la misma vez porque ambos son números primos. Eso quiere decir que ya no puedo continuar. Okay, entonces en el máximo común divisor, ¿cuándo me detengo? Cuando ya no hay divisores comunes. ¿Cuándo me detengo en mínimo común múltiplo? Cuando llego a 1 en todos los números a la izquierda de la línea. Y en máximo común divisor me detengo, como lo repito, cuando ya no hay divisores comunes. ¿Cuál es el máximo común divisor entonces? Igual, agarro los números que me quedan acá y los multiplico. En este caso, 2 por 2, que es 4. El máximo común divisor entre 8 y 12 entonces es 4. Bien, vamos a hacer otro par de ejemplos en el que vamos a calcular acá el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. En este caso, ya tenemos el método que es lo mismo de la descomposición prima, nada más que haciéndolo a los 2 números o 3 números, si fuera el caso, y saber cuándo detenernos. Saber que en el mínimo común múltiplo nos detenemos hasta llegar a 1 y el máximo común divisor nos detenemos cuando ya no hay divisores comunes. Entonces veamos, acá me piden determinar el mínimo común múltiplo entre 5 y 10. Entonces 5, 10... Muy bien, y entonces acá un número que divide a 5 y a 10, en este caso recordemos que siempre iniciamos desde el más pequeño, el 2 divide a 10, entonces por eso puedo poner al 2. Siempre he recomendado iniciar desde el más pequeño, aunque yo sé que ya 5 lo divide a ambos, siempre iniciemos por el más pequeño. Entonces acá dividimos, recordemos que si no se puede dividir, en este caso 5 no se puede dividir entre 2, entonces simplemente lo bajo 5, 10 dividido entre 2, que esto es 5. Muy bien, ahora un número que divida a 5, pues claramente sería 5. Continuamos entonces, 5 dividido entre 5 que es 1 y 5 dividido entre 5 que es 1. Vean que como lo mencionamos antes, terminamos porque ya ambos llegaron a 5. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo entre 5 y 10? El resultado de multiplicar 2 por 5. 2 por 5 que esto es 10. Entonces el mínimo común múltiplo entre 5 y 10 es 10. Vamos al siguiente ejemplo en el que nos piden determinar el máximo común divisor entre 20 y 30. Entonces 20, 30, 20 y 30 tienen mitad, entonces vamos a dividir por 2.
20 dividido entre 2 que es 10, 30 dividido entre 2 que es 15, muy bien. Luego, siguiendo en la lista, el 3 divide a 15 pero no a 10, entonces no puede. El 2 divide a 10 pero no a 15, entonces no se puede. El 5 divide a 10 y también divide a 15, entonces dividimos entre 5 y decimos 10 dividido entre 5, que eso es 2, y 15 dividido entre 5, que eso es 3. Otra vez llegamos a dos números que ya no tienen divisores en común, por lo tanto eso quiere decir que terminamos. Terminamos y el máximo común divisor entre 20 y 30 es el resultado de multiplicar 2 por 5, que eso es 10. Espero que les haya quedado claro el método de cálculo del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Muchas gracias.